Era una de esas noches en que la oscuridad parece más densa, como si el mundo estuviera envuelto en un manto de silencio y sombras. Tenía 17 años y regresaba solo de una fiesta en la casa de un amigo. La celebración había sido una típica reunión de adolescentes, con risas, música alta y algo de alcohol. Mis amigos se quedaron a dormir, pero yo decidí volver a casa, prefiriendo la tranquilidad de mi propia cama. Además, aunque la caminata sería larga, el aire fresco me ayudaría a despejar la mente. El cielo estaba despejado pero sin luna. Solo las estrellas titilaban en el firmamento, brindando una débil luz que apenas iluminaba los sinuosos caminos rurales que recorría. Mientras caminaba, la brisa nocturna acariciaba mi rostro, trayendo consigo el aroma de la tierra húmeda y el crujido de las hojas bajo mis pies. A pesar de la oscuridad, me sentía en paz. La ciudad era segura y mi hogar estaba a menos de una hora a pie. El paisaje a mi alrededor era familiar. Los árboles altos que bordeaban el camino, las viejas cercas de madera que delimitaban los terrenos de cultivo, y el distante ulular de un búho que rompía de vez en cuando la quietud de la noche. Me encontraba sumido en mis pensamientos, recordando las conversaciones de la fiesta y las risas compartidas con amigos, cuando de repente, una sensación extraña comenzó a apoderarse de mí. Al principio, fue solo un ligero cosquilleo en la nuca, esa sensación incómoda que te hace sentir observado. Me detuve por un instante, girando la cabeza para ver si había algo detrás de mí. Nada, solo la interminable oscuridad. Pero justo cuando estaba a punto de seguir caminando, una voz suave y susurrante se filtró en mi mente. «Aléjate de aquí». Me quedé congelado en el lugar, mi corazón martilleando en el pecho. La voz, aunque suave, tenía un tono de urgencia. Miré a mi alrededor, intentando localizar de dónde provenía, pero no había nadie. Era como si la advertencia hubiera surgido directamente en mi mente. «¿Quién anda ahí?», murmuré, con la esperanza de obtener una respuesta, aunque parte de mí temía lo que podría escuchar. No hubo respuesta, solo el mismo silencio sepulcral que había sentido momentos antes. Respiré hondo, tratando de convencerme de que era solo mi imaginación, quizás un efecto secundario del alcohol. Pero a medida que seguía caminando, esa inquietud no me abandonaba. El sendero, que antes me había parecido un tramo familiar y seguro, comenzó a transformarse en algo más amenazante. Los árboles parecían cerrarse a mi alrededor, y las sombras que proyectaban las ramas se movían con una inquietante vida propia. Fue entonces cuando lo vi. Una camioneta negra avanzaba rápidamente por el camino que tenía delante. Los faros iluminaban el sendero, pero no redujeron la velocidad. Algo en mi interior me dijo que me apartara de la carretera, y así lo hice, ocultándome detrás de unos arbustos al costado del camino. La camioneta pasó zumbando, levantando polvo en el aire, pero se detuvo abruptamente a unos pocos metros de donde estaba escondido. Mi respiración se detuvo. 2 hombres salieron de la camioneta. Llevaban ropas oscuras, y sus movimientos eran apresurados, casi desesperados. Comenzaron a inspeccionar los alrededores. Sus ojos barrían la carretera y los campos a ambos lados. Sabía que no estaban buscando algo perdido. Estaban buscando a alguien. El pánico me invadió. Intenté moverme lo más silenciosamente posible, arrastrándome más hacia el interior del denso follaje. Mi mente corría, tratando de entender qué estaba sucediendo. ¿Había oído bien la voz? ¿Me estaba advirtiendo de estos hombres? A medida que los hombres se acercaban, pude escuchar fragmentos de su conversación. «No puede estar lejos», dijo uno, su voz ronca y áspera. «Lo atraparemos y terminaremos esto». Mi corazón latía con tanta fuerza que temía que pudieran oírlo. Estaba atrapado sin saber qué hacer. Los hombres estaban cada vez más cerca. Sus pasos resonaban como un eco en mis oídos. Sabía que no podría permanecer oculto por mucho más tiempo,
Justo cuando estaban a unos 20 metros de mi escondite, el sonido de un teléfono móvil interrumpió el silencio. Uno de los hombres lo sacó apresuradamente de su bolsillo y después de escuchar brevemente dijo: «De acuerdo, volveremos. Aparentemente hay alguien más cerca del río. Iremos allí». Sin más, ambos se giraron y volvieron a la camioneta. Observé cómo subían y aceleraban, desapareciendo en la distancia, llevándose con ellos esa amenaza latente. Aún así, no me moví. Mis piernas temblaban y el sudor frío recorría mi espalda. Decidí quedarme oculto un rato más, asegurándome de que realmente se hubieran ido. Cuando finalmente me atreví a salir, cada sonido, cada crujido, parecía amplificado en la oscuridad. Sentía que la noche misma estaba conspirando contra mí. Después de lo que parecieron horas, finalmente me incorporé y empecé a correr. Ya no me importaba la distancia o el cansancio. Solo quería llegar a casa. No me detuve hasta que vi las luces de mi vecindario en la distancia. Solo entonces, con la respiración agitada y el corazón en la garganta, me permití reducir el ritmo. Al llegar a casa, el calor y la seguridad del lugar me envolvieron, pero algo dentro de mí había cambiado para siempre. Decidí no contarle a nadie lo sucedido. ¿Cómo explicar la voz, la camioneta, el miedo visceral que había experimentado? Pero los días siguientes trajeron noticias escalofriantes. En las áreas rurales cercanas, adolescentes habían sido secuestrados y asesinados. Las descripciones de los sospechosos incluían una camioneta negra. La realidad me golpeó como una tonelada de ladrillos. Estuve a punto de convertirme en otra víctima. La voz que escuché esa noche, esa advertencia que surgió de la nada, me había salvado la vida. Pero, ¿qué era? ¿Un producto de mi mente? ¿O algo más allá de mi comprensión? Con el paso del tiempo, la paranoia se instaló en mi vida. Cada vez que salía de noche, sentía que las sombras me observaban, que algo o alguien estaba siempre al acecho. Incluso años después, cuando las heridas emocionales comenzaron a sanar, ese recuerdo permaneció en lo más profundo de mi ser. Una lección que nunca olvidaré: confiar en mis instintos, porque a veces lo que no puedes ver es lo que más debes temer. La noche en que cumplí 18 años se quedó grabada en mi memoria como un oscuro presagio, una marca imborrable en el tiempo. Mi mejor amiga, Laura, y yo, ansiosas por dejar atrás los días de adolescencia y abrazar la promesa de la adultez, decidimos celebrar nuestra emancipación en una fiesta nocturna en un parque cercano. Armadas con nuestras provisiones de vino en caja y una exuberancia juvenil, nos adentramos en la oscuridad, ajenas al peligro que se escondía entre las sombras. El parque, normalmente un refugio de serenidad y tranquilidad, estaba envuelto en una atmósfera inquietante esa noche. Las luces de la ciudad, en la distancia, apenas iluminaban el sendero, y el lugar parecía sumido en un silencio opresivo. Los árboles, normalmente majestuosos y firmes, parecían retorcerse con vida propia, sus ramas moviéndose con un susurro que parecía llevar secretos ancestrales. El viento soplaba con una insistencia que hacía que la noche se sintiera aún más fría y hostil. A pesar de las advertencias no dichas del entorno, nos instalamos en un rincón apartado del parque, bajo un gran roble que parecía ofrecer la sombra de una falsa seguridad. La risa y las conversaciones animadas de otras fiestas en el parque se desvanecieron en el aire, reemplazadas por una inquietante calma. La ilusión de estar a salvo de miradas indiscretas nos daba una falsa sensación de seguridad. Sin embargo, esa seguridad era solo una ilusión. Un hombre apareció de entre las sombras, su figura difusa en la penumbra. Tenía un acento indescifrable y sus ojos, en lugar de reflejar la luz de la luna, brillaban con una intensidad perturbadora. La luz tenue y parpadeante que lograba atravesar el follaje revelaba solo lo suficiente para ver que su mirada era penetrante, casi hipnótica.
Su presencia parecía envolvernos como una neblina densa y fría, llenándonos de un miedo que se apoderaba de nuestras entrañas. Intentamos ignorarlo, hablando entre nosotras en un esfuerzo por mantener la calma, pero el hombre no parecía dispuesto a irse. Su interés en nosotras se volvía cada vez más obsesivo. Sus preguntas eran extrañas y su comportamiento cada vez más inquietante. ¿Qué hacen aquí solas?, preguntaba repetidamente, sus palabras impregnadas de una curiosidad malsana. La manera en que se movía, con pasos lentos y calculados, nos hacía sentir como si estuviéramos siendo cazadas. La angustia comenzó a crecer, manifestándose en un nudo en el estómago y un temblor incontrolable en nuestras manos. Sentíamos que el aire se volvía más pesado, y la oscuridad parecía cerrar sus grietas a nuestro alrededor. La sensación de estar atrapadas en una telaraña de miedo se hacía cada vez más fuerte. Cuando el hombre finalmente se retiró, dejando tras de sí un rastro de terror que se arrastraba con él, sentí un breve respiro de alivio, pero la tranquilidad fue efímera. Otra figura emergió de las sombras, con los mismos ojos hambrientos y una presencia igualmente ominosa. Este nuevo intruso parecía encarnar el mismo mal que el anterior, repitiendo las mismas preguntas perturbadoras con una intensidad aún mayor. ¿A dónde creen que van?, preguntó, su voz cargada con una amenaza latente. Fue entonces cuando comprendimos la verdadera naturaleza de nuestra situación. No estábamos simplemente en un parque, estábamos atrapadas en una telaraña de miedo y desesperación, rodeadas por enemigos invisibles. La sensación de estar completamente solas en un lugar que debería haber sido un refugio se volvió abrumadora. Justo cuando sentíamos que todo estaba perdido, apareció un grupo de chicas desconocidas que parecían haber llegado de la nada. Con valentía y determinación se acercaron a nosotras y, sin dudarlo, nos guiaron fuera del parque. Sus palabras tranquilizadoras y su firmeza nos sacaron del abismo que amenazaba con devorarnos por completo. La presencia de estas desconocidas era como un rayo de esperanza en medio de la oscuridad. A medida que salíamos del parque, la sensación de seguridad se fue restableciendo, pero el terror de esa noche nunca me abandonará. Quedó grabado en mi alma como una cicatriz indeleble. Aunque intenté olvidar lo que había visto y experimentado, los ecos de la inquietante atmósfera del parque y las figuras que nos rodeaban permanecen conmigo. Cada vez que paso cerca del parque, me encuentro mirando con desconfianza, temiendo que las sombras vuelvan a cobrar vida. La noche de mi mayoría de edad se convirtió en una leyenda oscura, un recordatorio constante de los peligros que acechan en las profundidades de la noche y una advertencia silenciosa de que, a veces, las sombras esconden mucho más de lo que parece a simple vista. Durante el 4 de julio, mi estancia en Florida tomó un giro inquietante. Aunque la noche prometía fuegos artificiales y diversión, pronto descubrimos que el parque al final de la calle albergaba secretos más oscuros. Éramos un grupo de jóvenes, mi prima Megan, mi amiga Naomi y yo. Decidimos no unirnos a la familia que se dirigía a la casa de una amiga de mi tía para ver los fuegos artificiales. En su lugar, optamos por ir al parque cercano, donde los fuegos artificiales se reflejarían en el lago. La atmósfera estaba cargada de emoción, y la música y la comida añadían al ambiente festivo. Antes de sentarnos, decidimos visitar los baños al final del parque, un error que entonces parecía inocente. Los urinarios estaban alineados contra las palmeras, ocultos detrás de los camiones de comida. Aunque no me sentía insegura, algo en el aire cambió cuando un hombre de unos 50 años se acercó. Su sonrisa forzada y su aliento a alcohol me golpearon de inmediato. Claramente estaba borracho. El hombre ofreció cuidar nuestras bebidas mientras Megan y Naomi iban al baño. Agradecí la oferta, quedándome sola, pero pronto sentí una mano en mi hombro. Al girarme lo vi a él mirándome con ojos inyectados en sangre.
El miedo se apoderó de mí mientras retrocedía. ¿Qué quería? ¿Por qué me seguía? El parque, que antes parecía seguro, ahora se volvía claustrofóbico. ¿Era solo la bebida o había algo más siniestro en juego? Mi mente corría y la oscuridad se cerraba a mi alrededor. En ese momento, supe que había entrado en un territorio peligroso. No quería alarmar a mis amigas, así que decidí actuar con cautela. Le di las gracias al hombre por su oferta, pero le dije que preferíamos llevarnos nuestras bebidas. Megan y Naomi salieron del baño, y les susurré lo ocurrido. Intercambiamos miradas nerviosas y decidimos no regresar al parque. En su lugar, caminamos rápidamente hacia la casa de mi tía. El camino parecía más largo de lo habitual, y cada sombra se convirtió en una amenaza potencial. Al llegar a la casa, encontramos a mi familia preocupada. Les contamos todo, y mi tía insistió en que llamáramos a la policía. Mientras esperábamos, miré por la ventana hacia el parque oscuro. ¿Estaría el hombre todavía allí, observándonos desde las sombras? La policía llegó y tomó nuestra declaración, pero cuando regresaron al parque, no encontraron rastro del hombre. Parecía haberse esfumado en la noche, como si nunca hubiera estado allí. Sin embargo, su mirada y su sonrisa permanecían grabadas en mi mente. Los fuegos artificiales continuaron, pero ya no eran hermosos destellos en el cielo. Eran explosiones de miedo y paranoia. Me pregunté si alguna vez sabríamos la verdad detrás de aquel encuentro. ¿Era un simple borracho o algo más oscuro? ¿Por qué nos eligió a nosotras? Pasaron semanas, y el miedo no me abandonaba. Cada vez que salía de noche, sentía su presencia acechando en las sombras. ¿Era paranoia o intuición? No lo sabía, pero mi vida había cambiado. Ya no era la misma adolescente despreocupada. El siguiente 4 de julio, no fui al parque. Me quedé en casa, mirando los fuegos artificiales desde la ventana, pero incluso allí, sentí sus ojos sobre mí. Aquel hombre borracho se había convertido en una sombra que me perseguía, una advertencia silenciosa. Nunca supe la verdad detrás de aquel encuentro, pero a veces, cuando el viento susurra entre los árboles, siento que él está cerca, observando, esperando. Suscríbete si eres fan de los relatos paranormales y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguna historia.